Hola, ¿cómo están? Bienvenidos después de una semanita ausente a un nuevo episodio de Gym Rats, episodio número 23. Y pues bueno, como cada entrega, tengo aquí a estos dos señorones. Por un lado tenemos al buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo andas? Entonces llevamos en el 23. Ya 23, estamos algo así como bienvenidos al episodio 12, o no sé, qué rápido. 23 Es de que te 20. digo, aquí andamos. A pesar de todo, aquí andamos. Todo Perfecto. cool. Y del otro lado, el buen Fer Equigua. ¿Qué andas, Fer? Bien, regresando de competencias, algo cansadillo, pero ya quería platicar y aventar otro episodio para la gente. ¿Y qué tal? ¿Qué dice la CDMX? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te fue, güey? Respecto a esa rapidito antes de entrar al tema. Bien, siempre voy a las pistas del perro negro después de competir. Ya me aparté un poquillo de ellas. Ya, entonces, pero todo bien, la competencia muy, muy, muy padre. ¿Pero hay atasque o es nomás una rebanada? No, yo ya no me atasco, Ya pero de no, lo que vamos a hablar ahorita creo que ya no. Ya tampoco puedo, mano. Y pues bueno, como ahí respecto a lo que toca ver, pues correcto, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo podría considerar que hasta es un poquito tabú en las cuestiones del culturismo, del bodybuilding, sobre todo pues ahorita que se da más su expansión por redes sociales. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de los TCAs, trastornos del comportamiento alimentario, unos llamados también trastornos de la conducta alimentaria, trastornos alimenticios también. Pero bueno, digamos que el foco principal, digamos que son conductas patológicas alrededor de los alimentos, alrededor de la relación con la comida, que muchas veces ya hemos estado mencionando acá, pero que vaya, sí tienen una implicación, y seriedad bastante grande, sobre todo en el tema del fisicoculturismo, ¿no? Que a veces caemos mucho en la idealización de que cierta persona, como la vemos solo compartiendo sus comidas exactitas, pesadas, como siempre, de cada día, caemos mucho, no sé, igual me gustaría que ustedes comentaran, tal vez de forma anecdótica para empezar, en cómo caemos en la idealización de pensar que podría considerarse un deporte meramente de disciplina, que podemos caer como que en esa línea delgada de es que tengo que realizar este exacto número de comidas, tienen que ser exactamente iguales y en base a ahí pues poder empezar a crearse este tipo de comportamientos normalizados, lamentablemente muchas veces. Sin embargo, pues igual, esto es una pequeña introducción, podemos ir desmenuzando más poco a poco. Y pues bueno, yo aquí le dejo la palabra a quien guste, Fer, Dani, quien guste empezar. Vale. Creo que podemos comenzar desde una perspectiva histórica, si les parece, de cómo hemos llegado a este punto de discutir el fisicoculturismo de una forma tan hiperespecializada. Y tiene mucho que ver cómo se ha desarrollado el deporte en términos precisamente históricos. De los primeros concursos registrados de culturismo eran por ahí 1900, por ahí tengo el dato, 1899 en Inglaterra. Y el Mister América, que no sé si todavía se realice, una disculpa por la ignorancia, he dejado de ser Jim Rat, comenzó en 1939. Y en esos momentos, sobre todo por ahí del 1900, no era el culturismo como lo conocemos actualmente. En esos momentos se calificaban varias cosas, por ejemplo, cómo se presentaba una persona, sí se calificaba la muscularidad, pero también se calificaba, por ejemplo, ciertos grupos musculares, no el todo. Y obviamente no habían categorías, por ejemplo, Classic Physique, categoría abierta, Wellness, Bikini, Women's Physique. Pues vaya, no había nada de eso. Sin embargo, conforme han pasado los años, poco a poco,
sobre todo pienso en la época de Arnold, en donde fue todo el boom a nivel del mainstream del fisicoculturismo, comenzamos a ver algo más hiperespecializado. A lo que me refiero es que actualmente vemos un jueceo muy particular. Lo que buscamos es una máxima muscularidad y una mínima adiposidad. Y en algunas categorías hay cierto énfasis en lo atractivo, atractiva que puede llegar a ser una persona, más no en todas. ¿Y eso qué conlleva del lado de la nutrición? Lo que conlleva es que cada vez vemos personas con menos grasa corporal y con más músculo. ¿Cómo vamos a lograr eso en términos de nutrición específicamente? Quizás de entrenamiento pudiéramos hablar en otra ocasión, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en eso, en la nutrición. Eh, Nos vamos a exponer a periodos de déficit más prolongados. Quizás debido a ello necesitemos ser más restrictivos con la selección de alimentos, con nuestra mentalidad respecto a nuestra alimentación, y eso puede comenzar a ser problemático. Conforme las demandas van incrementando, también los métodos que utilizamos para llegar a esos niveles tienen que irse modificando, y es donde podemos empezar a notar cierta relación con trastornos de la conducta alimenticia, que es un tema muy difícil, porque no es como que A ocasione B en todos los casos. Puede ser que B impulsó A o que A impulsó B, una mezcla de las dos, y es un poco complicado, pero para poder poner las cartas sobre la mesa y establecer el tema del día de hoy, me gustaría antes de ceder el micrófono mencionar qué características psicológicas pudiera tener una persona que lo predispongan o la predispongan a algún trastorno de la conducta alimenticia. Y algunos de los que se citan es personas neuróticas, personas perfeccionistas, personas con tendencias obsesivas, con pensamiento binario y con necesidad de control. Si se fijan, acabo de describir al asistente, al gym rat promedio. Creo que nos acabo de escribir a los tres. Posiblemente alguien que nos esté escuchando se siente identificado. Eso nos predispone a trastornos de la conducta alimenticia. Si a eso le sumamos lo biológico que nos va a demandar el propio deporte, ahí hablaríamos del déficit energético, baja disponibilidad energética, Red S o Relative Energy Deficiency in Sport, la triada de la atleta femenina y también un porcentaje de grasa bajo. Si a esos factores biológicos todavía le sumamos lo que tiene que experimentar un culturista en una preparación, el monitoreo, el estarse tomando fotografías, estarse tomando videos, el estar recibiendo retroalimentación de su físico, el estar observando y prestando atención a su peso corporal, todo ello en conjunto puede irnos llevando poco a poco hacia algún trastorno de la conducta alimenticia. Lo que no sabemos es, por ejemplo, qué tanto de esta predisposición sea lo que detona, o al revés, que una persona no tenga esa predisposición, pero cuando se expone a las demandas del deporte, detonan. Creo que ese es un buen punto de partida. Podemos comenzar desde ahí y podemos hablar quizás también posteriormente de las propias experiencias que hemos tenido, porque vaya que es un deporte curioso en ese aspecto, no me dejará mentir. Totalmente, y creo que ahí, Dani, como lo mencionas, del deporte, creo que hay que hacer una retrospección muy grande hacia nosotros mismos cuando decidimos empezar una preparación. O sea, nosotros estamos hablando de culturismo, pero creo que esto inicia desde mucho antes. O sea, tiene un trasfondo demasiado, pero demasiado grande, desde incluso por el cual entramos al gimnasio. O sea, la mayoría de culturistas te mencionan que sufrieron de bullying, que no los pelaba X chica, que estaban gorditos, que en su casa les hacían, pues los molestaban. O sea, vemos que es un tema demasiado complejo y que no todo se reduce al deporte competitivo como tal, sino por qué elegiste entrar a este deporte es la primera pregunta que yo me pondría en la cabeza para empezar a relacionar todo el contexto de las personas, porque pues tratamos con gente y como coaches es demasiado difícil dar el primer abordaje sin conocer nada de la persona. Entonces, si alguien ya te está diciendo de que sufría de bullying, que no le gustaba su apariencia física, quizás una preparación para él va a ser
dura, la primera, y que si no se aborda de manera correcta o consciente, tanto por parte del coach y de la persona, si no entiende el por qué está iniciando una preparación, el por qué quiere someterse a un déficit, porque muchas veces no es para ganar, muchas veces ni siquiera tienen el objetivo bien claro, solamente quieren dejar de sentir ese sentimiento que los tenían ahí arraigado y creen que lo van a poder superar al traspasar el déficit, y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. Al final, considerar eso que mencionas, Fer, el trasfondo de realmente estar listo para entrar, ya sea en una preparación de culturismo, ¿no? Porque, como lo menciona Dani, están estos factores, estas predisposiciones que nos dan, pero vaya que el culturismo le añade esta, digamos, esta columna extra, ¿no? Que es que tienes que estar viendo cuánto estás pesando, tienes que estar comparándote con fotos, y sobre todo considero lo duro que podría llegar a ser a que si nada más estás concentrado tal vez en el día de la competencia o en verte mejor que todos, es muy duro llegar a un lugar en donde literalmente todos se quitan la máxima cantidad de ropa posible dependiendo de su categoría, los ponen con más personas que están haciendo absolutamente lo mismo y los jueces ranquean el mejor y al final de cuentas, quien de todos los que está ahí es el que menor físico tiene, ¿no? El cual tiene el físico, no me gustaría decirlo como peor, porque pues no, o sea, todos los físicos que están ahí al final de cuentas es una competencia de culturismo, claro que tienen un mérito por estar ahí, pero pues digámoslo, el menos mejor, por decirlo así. Entonces, considero que si no tienes bien tus bases y llegas a una competencia y no quedas en el ranking que querías, no quedas en el número que querías, vaya, creo que es bastante duro tener que toparte pues con esa pared, ¿no? De empezar a darte cuenta respecto a eso. Entonces, igual lo comentábamos con Alberto, ¿no? En el episodio pasado, cambiar un poquito este enfoque de ver nada más al día de la competencia, ¿no? Sino entender el trasfondo de, ok, hay que ver cómo estás relacionándote con todo lo que conlleva el culturismo e igual nosotros como a la hora de eh, llegar con clientes que tal vez ya tuvieron una previa experiencia, ya sea en culturismo o en el simple hecho de empezar un régimen alimenticio, tal vez una forma en la que podamos percatarnos es qué tanta restricción él tenía antes, ¿no? Cómo es que él se relaciona cuando le dices un plan de alimentación, si tal vez antes tenía una restricción muy alta, pues vaya, creo que podía darnos como que ciertas señales respecto a todo esto que es el trastorno de la conducta alimentaria. Por ahí, Fer, diste pie a cosas a nivel personal, pienso para todos los gym rats. También tú, Ángel, en algunos puntos que acabas de comentar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué entrenamos? ¿Por qué buscamos muscularidad? ¿Por qué luego nos sometemos a fases de pérdida? Aunque, por ejemplo, no compitamos como Ángel y como yo, no tenemos experiencia profesional en competencias, aunque sin lugar a dudas en un futuro así será. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos incentivó? Y pienso que lo más común que he llegado a escuchar, incluido mi caso, es, por ejemplo, te sentías delgado. Algunas personas se sentían gorditas, algunas personas no se sentían suficientes para quizás una persona que les interesaba de forma romántica, o porque constantemente recibían ciertos comentarios, cuestiones de ese tipo que sí te ponen pues a pensar realmente por qué comenzaste y por qué persistes, que eso es algo que también comentábamos con Alberto, de que esto se puede convertir en algo sumamente positivo, de cómo el culturismo tiene tanto para ofrecer una vez que hemos pues, pasado por ese viacrucis, que en cierta manera persiste, pero creo que aprendemos a manejarlo mejor. Y algo importante que me gustaría comentar es respecto a esta sensación, que lo he escuchado muchísimas veces, más en el caso de chicas, de sentirse llenitas, gorditas. ¿Por qué entrenas? Porque me siento gordita. ¿Qué es sentirse gordita? Bueno, de hecho tenemos algo de investigación al respecto y es, sentirse gordos, gordas, delgados, lo que sea, no es realmente un sentimiento. Puede considerarse como una metáfora para un problema psicológico más profundo. El que yo me sienta gordo, gorda, delgado, débil, lo que sea.
no existe el sentimiento de sentirse gordos, sentirse gordas. Es una metáfora, y reitero eso porque me parece sumamente fascinante, una metáfora para un problema psicológico más profundo, que ya es bastante para comenzar a cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos. Si prestamos atención a ese sentimiento de gordura, generalmente es muy transitorio y puede ser como que un par de horas y después desaparece como cualquier pensamiento que tenga un ser humano. Sin embargo, hay algunas experiencias que pueden detonar ese sentimiento de me siento gordita. Pudiera ser comer algo, no sé, que te comiste una salchipapa o qué sé yo, que te hizo sentir gordita, gordito. ¿Cómo te va a hacer sentir de esa manera si pues, fue un alimento X, ¿no? Esa es una. Otra pudiera ser verte en el espejo. Te viste en el espejo y te sentiste gordo, gorda. No, no, realmente no es un sentimiento, insisto, es, de nuevo lo digo por tercera vez, una metáfora para un problema psicológico que va mucho más allá, en donde sí no podemos sustituir la terapia formal por nuestro propio entrenamiento. Y algo que también se observa es que si evitáramos, por ejemplo, vernos en el espejo o evitar esos alimentos que nos hacen sentir de esa manera, solo se va a prolongar el problema. Y este es un fenómeno también que se ha observado muy frecuente en muchas personas. En mi experiencia de vida personalmente, lo he observado más en chicas, aunque yo en algunos momentos sí lo he llegado a sentir. Estando en el gimnasio puede que te sientas de determinada manera, pero regresando a casa puede que cambie totalmente tu percepción y tu narrativa respecto a tu propio físico. Y para nosotros que somos gym rats y nos enfocamos en eso pues casi exclusivamente, vaya que se puede volver un problema que juega en nuestra contra y sí que disminuye nuestra calidad de vida. Entonces pienso que todo eso nos da la pauta como, oye, quizás algunas de las maneras en que hablamos unos con otros, en que nos referimos a nosotros mismos, en que nos contamos nuestras propias historias de me siento así, soy así, me veo así, deberíamos comenzar a cuestionarlas en pro de un culturismo más sustentable, en donde podamos obtener todos estos beneficios a nuestra salud, pero no solo hasta ahí, sino también a la parte psicológica, a la parte emocional, a la parte mental. Yo estoy pensando un chorro de cosas que no sé ni qué decir porque se me vienen flashazos de clientes por los que paso, por los que acabo de atender, cuestionarios que me han resolvido así en línea y algo tan sencillo y tan simple como pregunta su dieta actual y te mencionan, te comentan que están comiendo, no sé, 2.500, pero luego ves la dieta y tienen huevos, claras, almendras, verduras, y de dónde salen las 2.500. O sea, es como que no están conscientes de la poca cantidad de comida que ingieren, pero quieren hacer ver que están comiendo mucho y qué es mucho para ti, qué es mucho y con quién lo estás relacionando, con quién te estás comparando. Y ya creo que desde ahí empiezan pequeños trastornos que indirectamente no nos damos cuenta. O sea, decimos, estoy comiendo 2.500, pero o sea, prácticamente estás en de dónde salen 2.500 si solo comes cosas demasiado limpias y a muy baja cantidad. Y es desde ahí empieza como que un punto rojo, o nosotros como coaches, desde ahí comenzamos a ver pequeñas circunstancias personales de la gente que algo no va bien, y ya es como nosotros deberíamos de fijarnos en cada uno de los atletas que atendemos, o cosas tan sencillas como me ha tocado que registran su peso corporal y, oye, es que me da miedo, es que estoy subiendo de peso, o sea, y ya no sabe si poner que se pese o que no se pese, porque si se pesa, avanza el problema, pero si no se pesa, también avanza porque tú no tienes el dato, le ajustas, se vuelve a pesar un día X y por cualquier circunstancia de la vida pesa más o pesa menos y constantemente se están cuestionando el peso corporal y luego la imagen corporal y luego pensar que en un futuro un juez los va a comparar con otra persona y si gana la otra resulta que esta pues tiene mejor físico que esta y entras en un mundo que no sabes por dónde salir ni de dónde te van a caer los chingazos en medio de la preparación. Entonces es un tema demasiado, demasiado complejo que
ahorita organizo mis ideas y esperamos dar una conclusión muy buena para los que nos escuchan. Totalmente, y Fíjate considero un que... poquito, perdón, interrumpa. Dale, 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 Dani. Nada más quería aventar un poquito de números, de cifras, de datos. Se ha observado que, por ejemplo, el 42% de las culturistas femeninas tenían previamente un trastorno, perdón, un diagnóstico de anorexia nerviosa, un 42%. Estamos hablando de casi la mitad de las personas. Un 67% de las mujeres reportaban no miedo, sino estar aterrorizadas a engordar, a volverse gordas. Un 67%. Y un 50% de mujeres fisicoculturistas reportaban un deseo incontrolable de comer. Entonces estamos hablando que no es cualquier cosa, no es como que una o dos personas que ya eso sería un problema grande tengan este problema. Es una cosa demasiado común. En hombres lo que se observa es que es más un miedo a una muscularidad insuficiente, que no es exclusiva de hombres. Vaya, ninguna es exclusiva de ningún sexo biológico, pero esa es la tendencia. En mujeres serían esas tres que les comenté, y en hombres estaríamos hablando de una inseguridad, de un miedo a no ser lo suficientemente musculares. O sea que, y adicionalmente, en este mismo, bueno, son varios estudios, pero estamos hablando que igual en mujeres culturistas, casi el 50% tenían alteraciones en su ciclo menstrual. Y me atrevo a decir que esto no puede ser solamente en culturistas, tanto hombres como mujeres competitivos, profesionales. Creo que, al menos en la experiencia ya de varios años dando consultas, vaya, sí es algo que se ve sumamente frecuente en personas que buscan mejorar su composición corporal, y sí pienso que tenemos muchísimo que hacer, y lo primero que podemos hacer es comenzar a hablar de estas cosas. Y mismas personas que ya se plantean el objetivo de competir para dejar de tener ese sentimiento. O sea, pensando que la competencia va a solucionar dicho problema. Y como dice Dani, lo primero que hay que hacer es hablar, y hablar de una manera transparente, exponiendo todas las cosas que hay y que conlleva este deporte, para que no tengan el primer impacto con muchos, o yo lo tuve, de que no sabías ni por qué estabas compitiendo, nada más creías que te ibas a ver como Jeff Said y magro a la vez y grande al mismo tiempo, y resulta que no. Entonces, y tenemos dos lados de la balanza. O sea, imagínense, el primer caso quiere competir, pero subestima su porcentaje de grasa. Entonces, sus expectativas, piensa que no va a quedar tan flaco para la competencia, pero como subestimó todo el tiempo su porcentaje de grasa, resulta que su punto en competencia, hablando de un atleta natural, va a ser de 60 a 70 kilos. Y cuando pisa los 80, los 70, entra un miedo por la sensación de estar flaco. Entonces ya no entendiste por qué ibas a competir. O sea, ya no relacionaste lo que tú querías y el objetivo final o el resultado final, que es llevar la menor cantidad de grasa posible al escenario. Y si para eso tienes que pesar lo que peses para lograr la condición deseada, entonces no nos preguntamos antes de iniciar el proceso hacia qué nos íbamos a meter. Y como dice Dani, el caso contrario de las chicas, tienen miedo a ganar grasa corporal todo el tiempo, tienen miedo a ponerse en una etapa de volumen, a pasar de las 2000 calorías, a no verse sexy para las redes sociales. Y eso me pasó con Laura hace poquito. Le estuve terapeando, aunque yo no soy psicólogo, trato de hacer el papel de novio y coach al mismo tiempo, de, a ver, pues tranquila, no, el estar en déficit, como dice Dani, no es un estilo de vida, ni hay que verlo así, ni pasar por ese tipo de problemas. Bueno, y como comentabas, Fer, respecto a pasándolo del lado del culturismo, aquí algo a tener en cuenta y que igual me gustaría platicar con ustedes es que considerar que cuando un atleta está ya muy cerca de su competencia, que ya le quedan unas semanas ya para subir al escenario, tal vez estos roces, estas conductas, vaya, tengan que ser más manejadas que evitadas. O sea, porque considero que va a haber un punto en el que inevitablemente tal vez el atleta pueda caer, no
caer de forma contundente sobre estas conductas, pero sí tener como que un poquito esto, y sobre todo considero que es más saliendo de la competencia, ¿no? Cuando creo que hay que abordar como que un poquito más después de que ya pasaste durante esta etapa, podemos pasar como que ese pequeño tiempo en el que si no se da un buen manejo, puede empezar a crearse un comportamiento, un trastorno de la conducta alimentaria, como ya lo veníamos platicando, ¿no? ¿Cómo consideran ese punto? Aparte de todas las cuestiones psicológicas que hemos estado comentando, es ahí donde también entra la parte biológica que justamente ya habíamos tocado cuando tuvimos el episodio con Laura. Si ya tenemos toda esta serie de problemáticas a nivel psicológico, ahora hay que sumarle qué va a pasar a nivel biológico, qué va a pasar ante una exposición prolongada al déficit energético, más aún cuando nos acercamos a lo que se conoce como deficiencia energética relativa en el deporte, en donde estamos hablando de un umbral inferior a 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa. Por debajo de eso, ya estamos más en riesgo de padecer toda esta cuestión que sobre todo involucra, y más en mujeres, alteraciones en la tasa metabólica, en la función menstrual, en la salud de los huesos, en la salud cardiovascular, en la salud hormonal, en cantidad de cosas. O sea que ya estamos jugando con fuego y es donde quizás la propia narrativa todavía le echa más leña al fuego, la narrativa de verte de determinada manera para redes sociales, de verte de determinada manera para tu pareja, para las personas que te vean, qué sé yo, que incluso ahí puede ser problemático, porque muchas veces no tenemos un buen contacto con la realidad de cómo luce un ser humano la mayor parte del tiempo, que tiene un porcentaje de grasa moderado bajo, qué sé yo. Pensamos que tenemos que lucir con abdominales impresionantes porque así lucen las personas que de repente seguimos, que el contenido que consumimos en redes sociales, pero no en absoluto. Lo que sí va a suceder es que si ya tienes toda esta gran carga de factores psicológicos, vamos a sumarle todavía lo biológico y lo fisiológico, y pues vaya, puede que truene. Y aparte, todavía tenemos en el contexto del fisicoculturismo la puesta a punto, en donde tenemos tantas malas prácticas que ya hemos mencionado, pero vaya, Vale, vale. si ya tienes toda esta sumatoria de factores, ahora lo que conlleva la puesta a punto son condiciones un poco más extremas, donde tienes condiciones de dejar de tomar agua, de consumir solo ciertos alimentos, de consumir ciertos fármacos, de exponerte a que esa semana tienes que sufrir para que, no sé, para que logres tu primer lugar, qué sé yo. Híjole, pienso que son tantas cosas que se tienen que hablar antes de solamente involucrarnos en algo que desconocemos todo lo que conlleva. Pero es un mal entendimiento en general de todo el culturismo y de todos los años que se lleva haciendo pues mal, porque hasta ahora tenemos prácticas basadas en evidencia o están saliendo mejores recomendaciones. Estamos indagando más también en los aspectos psicológicos. Antes no se tomaban en cuenta porque eres un guerrero y tú aguantas lo que sea y hasta donde sea y hasta donde tu coach te diga. Es un círculo vicioso. ¿Por qué? Una, si tú quieres iniciar una preparación con un atleta 30 semanas antes, si ese atleta viene de un coach anterior, 30 semanas se les hace mucho y te va a decir, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a estar en una preparación 30 semanas? Sí, ¿en cuál preparación? No es la típica preparación de 30 semanas a 1500 calorías y 2 horas de cardio. Si el cliente que nos viene hacia nosotros no entiende ese primer impacto hacia alguien con mejores prácticas, por ende, no va a hacer su proceso bien al inicio de esas 30 semanas y lo va a terminar haciendo igual y disciplinándose igual las últimas 6, 8, que aunque la práctica sea basada en mejores recomendaciones, al final de cuentas va a terminar siendo la misma si el atleta no entiende a qué se está refiriendo el coach con ese proceso tan largo y vuelve un círculo vicioso, terminas haciendo el mismo proceso, poniéndote gordo después de competir, gordo a estándares de que empiezas con atracones, con deseo incontrolable por la comida, por lo mismo que no pudiste bajar de peso lentamente, porque no entendías que eso se tenía que suceder al inicio para que al final pudieras comer un poquito más, pero es por falta de entendimiento en general
del mal abordaje que se ha hecho a lo largo de los años en el culturismo, que te llega alguien y es difícil abordarlo de una mejor manera por ideas que ya tiene arraigadas ahí y que pues es comprendible porque son personas y pues lidias con sus pensamientos, con las ideas que traen, con muchas cosas. Bueno, y comentando con lo que estaba mencionando anteriormente al corte, también quisiera añadir algo que se comenta en la literatura, que es lo siguiente, es un pequeño párrafo que observaron que los culturistas en ese estudio que hicieron tenían una mayor necesidad de dominio, mayor impulsividad, agresión, mayor competitividad y pero un poco de menor tolerancia como que a la frustración. Y también abajito de ahí, que algo que me parece sumamente interesante, es que experimentaron un mayor aislamiento social y percibieron estereotipos negativos de los demás con respecto a su estilo de vida. Y sí, o sea, es el tipo culturista, pues yo lo he sido, en como que te sientes invencible, como que todo lo puedes, como que a ti nadie te puede hacer enojar porque eres culturista, como que a ti nadie te puede llamar la atención porque estás en preparación, que tu mamá no te puede decir que recojas tu cama porque estás en preparación, pero que en qué pedo nos metimos de pensar que somos superiores a los demás por estar en preparación si fue una decisión propia y si se supone que entras a una preparación es porque eres y estás dispuesto a ser un atleta y un atleta es disciplinado creo que en todos los lugares, o sea, tanto en lo básico, las actividades de la casa y como por qué enojarnos por simples comentarios o si tu abuela te da un platillo, no le vas a decir, no, ¿por qué me lo ofreces si estoy en preparación? Tu abuela no tiene la culpa de que tú hayas decidido estar en déficit. O sea, contestaciones pueden cambiar mucho la narrativa de lo que estás haciendo y para ello pues debes de entender bastante el proceso y lo del aislamiento social, pues a quién no nos ha pasado. O sea, realmente yo hubo un momento de mi vida en el que dije, me gusta mucho escuchar banda, estar en las reuniones y no voy porque quiero sentirme en esa superioridad de que no yo solo culturismo, de que a ver, güey, hay más vida después del culturismo y si el culturismo lo ves como solo la competencia, estás mal. O sea, el culturismo no es la competencia, el culturismo sí es tu estilo de vida, pero ahí debe de haber relaciones sociales. Pues ya ven, yo subo en mis historias a veces que ando a las 3 de la mañana escuchando un grupo y no por eso dejo de ser mejor o peor culturista que otra persona. Otra cosa es que yo lo subo y tú no lo subes, pero mi Claro. vida real es esa. Entonces, también redes sociales influyen bastante ahí. Sí, totalmente, pero o sea, con eso que mencionas, yo creo que esa es la única diferencia entre la gran mayoría y ahorita que igual lanzaron números de la literatura, es que eso es extremadamente frecuente y que muy probable tu culturista favorito a quien sigues y ya sea en cualquier red social, muy probablemente pase por eso, porque al final de cuentas estás jugando con fuego y creo que esa mentalidad, ese mindset y eso también puede llegar a ser algo muy arraigado, pero al mismo tiempo considero que si realmente te arraigas tanto a ese pensamiento de yo no salgo con nadie, yo mis comidas tienen que estar en este orden, creo que definitivamente es algo que tarde o temprano, y sobre todo temprano, considero, explota. O sea, es imposible que una persona llegue a un nivel robótico prácticamente de no hacer absolutamente nada más que entrenar y comer. ¿Y por qué? Al final de cuentas, si lo vamos a única y sencillamente hilándolo de forma lógica, los culturistas que literalmente pueden vivir nada más de entrenar y comer son contados, yo considero que en el mundo, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos que hacer algo más allá para poder primero entrar al deporte, ¿no? O sea, entrar, empezar a patrocinarte tus cosas, a decir, no, pues es que tengo que comer esto, el otro, tienes que hacer más allá. Y al final de cuentas es eso, es ver más que nada más nuestro físico, entender todo lo que está alrededor de nuestra vida y comprenderlo y al mismo tiempo, igual creo que tal vez ese primer topón es, vaya, no me gustaría decirlo necesario, pero es muy regular que se dé, ¿no? Al que una persona entrar en este mundo del culturismo, es bastante probable que te des ese topón,
que encuentres primero con eso. Y lo digo igual desde la perspectiva a las personas que les gusta mucho entrar única y sencillamente por experimentar de lleno, ¿no? Obviamente lo correcto tal vez o lo que tal vez nos ayudaría a tener menos este tipo de roces es entrar ya con alguien de nuestra confianza, entrar con alguien que nos pueda guiar en el proceso, pero es igual, eso es sumamente difícil. O sea, considero que la mayoría de personas entran al gimnasio pues porque lo consideran que nada más es entrar por entrar. Y esto igual cae mucho en todas las ideologías que se ven en los gimnasios. De, ok, tienes que ir, tienes que venir y entrenar súper pesado, tienes que comer estas comidas y tas. Y cuando pasas como que ese nivel de decir, ok, está chido, pero quiero entrar a competir, igual empiezas tú mismo a empezar a rascar ese tipo de situaciones, empezar a conocer o a toparte con información igual tal vez distinta a lo que comúnmente se menciona, e igual empiezas a descubrir todo este mundo. Y lo peligroso, igual que puede ser aquí, es que a veces nunca existe ese desprendimiento y que esto pasa por lo regular tal vez en personas que avanzan muy rápido, o sea, respecto a que persona que entra y tiene una gran genética y sea que sea lo que haga, se pone muy cabrón y puede llegar a ganar competencias. Yo creo que eso igual es peligroso porque puede arraigar mucho lo que mencionamos, porque jamás dio como que esa vuelta a querer como que ver que obviamente esto no es necesario, ¿no? Pero puede llegar a pasar o puede llegarse a ver estas tendencias. Por eso es que de repente vemos a personas que tal vez tienen ya una carrera interesante en el culturismo y que aún se tiene un poquito esta ideología respecto a todo lo que las conductas que acabamos de mencionar. Ahí, nomás para que no se me vaya la idea, Dani, antes rápido, este, se complementa esto que voy a decir, que yo como coach me siento que mi trabajo fue bien realizado cuando llevé a ese atleta al objetivo y lo quiere volver a hacer. No cuando lo llevé y se asqueó y ya no quiere volver a saber nada del culturismo. O sea, por eso el post de Instagram de X persona que lleva X cantidad de atletas y te sube solo el flashazo de ese resultado, poco dice de todo el proceso y poco dice de lo que después va a pasar en el proceso. O sea, a mí el competidor que realmente me motiva y me da felicidad llevar es de aquel que dice, me encantó esto, lo volvería a hacer, sé que es pasajera una preparación y que mi vida también puede estar en en otros momentos fuera de, pero aquel atleta que llegó, lo dio todo y ya no quiere saber nada del culturismo, sí triunfó un momento, pero no triunfó como tal en la palabra culturismo, que es siempre. Uf, los dos soltaron muchas joyas, ¿eh? Eh, Algo que nos puede ayudar a entender un poquito todo este fenómeno, poniéndolo junto, espero, y hacerlo de forma clara. No sé si han escuchado del sesgo del superviviente. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados observaban los aviones que sí regresaban después de algún combate y en donde notaban que había más agujeros de bala, ahí es donde reforzaban a toda la subsecuente producción de aviones. Pero esa es una falacia lógica porque más bien tenemos que prestar atención a los aviones que no regresaron, porque eso quiere decir que los aviones que sí regresaron, en donde tenían todos esos agujeros de bala, de hecho, es porque eran lo suficientemente fuertes. Pero ¿qué pasó con los que no llegaron? ¿Qué pasó con todos los aviones que se quedaron? Y eso lo podemos extrapolar al culturismo, lo que comentabas, Fer. Sí es muy bonito ver a las personas que lo logran, que son exitosas, que pierden grasa, que ganan músculo. Y por cierto, un pequeño paréntesis, si en algún momento a través de alguna de mis fotos, publicaciones, me he mostrado así como que todo lo logro y demás, para nada es así. Todos tenemos nuestro propio proceso y sí, muchas veces pecamos de solo mostrar los aviones que sí regresan, pero necesitamos entonces prestar atención. ¿Qué sucede con aquellos individuos que no lo logran? ¿Por qué no lo logran? Y el problema con eso es que esas personas que no lo logran, en el caso de los aviones, por ejemplo, es que nadie los ve, no tienen visibilidad. ¿Acaso hay alguien que te diga, mira, este no lo logró por esto? No, incluso puede llegar a ser una fuente de vergüenza, una fuente como de insatisfacción, como que no tuve lo necesario, cuando de hecho es ahí donde deberíamos prestar la mayor atención para reforzar nuestros aviones.
y dando como que la vuelta a todo el tema que hemos estado comentando, también un punto por ahí importante que mencionaron los dos y con el cual comulgo mucho contigo, Fer, el aspecto de tener vida más allá del fisicoculturismo en algo que no tiene nada que ver, que en mi caso también es la música. He tocado la guitarra desde que tenía 8 años, todavía lo sigo haciendo. Cuando comencé a entrenar y me empecé a clavar más en estos rollos, me alejé de todo eso, me alejé de todo lo que me gustaba antes, que era la música, el cine, la lectura, todas esas cosas siempre me han gustado y comencé a ser una persona completamente diferente. Hasta hace relativamente poco, como que he dado la vuelta otra vez y retomar todas esas actividades, porque es difícil. Como lo comentas, Ángel, es difícil toda esa porción de convivir con toda esa parte más allá del fisicoculturismo, aunque no sea competitivo, cuando ya es parte de tu vida, cuando ya es parte de tu día a día, cuando algo que te emociona de tu día es ir a entrenar y cuando no entrenas es un vacío existencial bien brutal. Esa parte es complicada y es ahí donde pienso entonces deberíamos comenzar a prestar atención a todos los aviones que no han llegado, los que se han quedado. Y para dar un poco de esperanza a las personas que nos están escuchando hasta este punto, ¿qué podemos proponer? ¿De qué manera la literatura nos propone específicamente el artículo que les compartí, que es de qué año? 2019, de Helms, no sé cómo se pronuncia ese apellido, y de Linardon. ¿Qué nos proponen? O bueno, ya después de haber abordado toda la problemática, ¿de qué manera podemos comenzar a ver al fisicoculturismo de una manera más sustentable, de una manera más saludable? Y nos lo dividen en tres. Tenemos en la preparación para una competencia, la transición al off-season y en el propio off-season. Rápidamente se los comento, en la preparación para una competencia nos sugieren, número uno, no tener una visión dicotómica de nuestra alimentación, lo que quiere decir olvidarnos de alimentos buenos o malos, o de estar a dieta o no estar a dieta. Eso deberíamos dejarlo de lado. El segundo tiene que ver con algo más fisiológico, que sería la tasa de pérdida. Muchas veces nos vemos, y de nuevo, en experiencia propia, no tengo datos para corroborar esto, luego más en mujeres, el deseo de perder rápidamente y no por un par de meses, sino por prácticamente todo el año. Se sugieren tasas más moderadas, que pudiera ser alrededor del 0.5% del peso corporal cada semana. Enfocarnos en la restricción, bueno, no, perdón, no en la restricción, sino más bien el consumo de energía y macros en lugar de la restricción de alimentos. En lugar de decir, ya no voy a comer este alimento, mejor pensar en, ok, voy a consumir cierta cantidad de energía y de macros y lo puedo hacer con una gran cantidad de alimentos. Tener horarios un poquito más flexibles, lo cual fue mi gran coco, también con base en lo que comentabas, Ángel. Toda la universidad era yo un manojo de estrés por los horarios de comidas, porque tenía que comer ciertas cosas, y ese es el cuarto punto, tener un poco más de flexibilidad con base en tu estilo de vida. Sí tener un monitoreo, pero que sea, mm, ¿cómo se dice? Que sea establecido, que tengas cuándo lo vas a hacer, no que sea aleatorio, de me voy a pesar hoy, ahorita, a una hora X, que nunca lo había hecho antes, y pum, el susto porque pesaste más. Y finalmente, el sexto punto de la preparación a una competencia, estrategias intermitentes como los diet breaks, los refeeds, algunos descansos, aunque no sean tal cual diet breaks o refeeds, pero nos pueden ayudar. En la transición al off-season, pudiéramos, para no hacer el cuento largo, enfocarnos un poquito más en nuestras sensaciones de hambre y saciedad y enfocarnos más en los hábitos, más que estar solamente registrando absolutamente todo. Y también le llaman biofeedback, que sería, ok, si no estoy subiendo peso, como cierta tasa me gustaría de acuerdo a la evidencia, pues vale, entonces consumo un poco más de kilocalorías en lugar de irme al bulk, al dream bulk que le llaman, no sé si por ahí conocen a Lee Priest, de atascarse, pero sí obsceno, porque así lo hacían los culturistas, sino más bien basarnos en eso, en las señales que estamos recibiendo. O sea que sí hay luz al final del túnel, pero necesitamos en primera instancia, para reiterar esa idea y ese concepto, prestar atención a los aviones que no han regresado de la guerra. Y creo que también tener esa conversación con los atletas, porque imagínense si decirle a alguien, oye, te vas a preparar un año, a alguien que no tiene bien establecidos sus hábitos, es como que me voy a preparar un año, o sea, ¿qué es eso? Si yo nada más quiero competir en 3 meses, pero si le dices, no, espérate, o sea, tienes tus hábitos
vamos a empezar a establecer que tu peso se mantenga, que ya no te, por decirlo de una manera brusca, te chifles con las comidas libres o que te omitas de esas frecuentes salidas a restaurantes, etcétera. Va a ser un buen inicio para tu preparación, para llegar a un punto óptimo y posterior a ello estar en un déficit moderado con tanta pérdida de peso a la semana, y que eso va a llevar al atleta pues a un mejor entendimiento de lo que está haciendo. Y es por eso que a mí me da bastante, no miedo, porque pues al final pues hago el mejor trabajo que se puede para la persona que me busca, pero alguien que me habla por primera vez y ya quiere competir y nunca lo ha hecho, es como, a ver, ¿por qué estás tomando la decisión de competir sin, o sea, tal cual, su primer impacto en el culturismo va a ser una preparación? Siento que es lo peor que alguien puede hacer, lo peor. O sea, antes, como dijo Alberto Núñez, ya debiste haber estado en un proceso de volumen, ya debiste de haber estado monitoreando tu peso algunas veces y tu rendimiento entrenando, prestando atención a la técnica de los ejercicios, pero prepararse por primera vez nunca es buena opción sin antes tener un trasfondo ya grande de entendimiento de pequeñas variables, como saber que el peso corporal va a mover. En una chica, si estás en regla, va a aumentar; si estás en X parte del periodo, va a bajar, va a subir, que por un millón de factores puede cambiar, y eso no tiene que afectar psicológicamente. O sea, realmente creo que es algo que, por favor, chicas, ya dejen de traumarse con el peso. O sea, es un dato más, y es un dato que lastimosamente, no sé si se dice así, lastimosamente, como coach lo necesitamos. Sí, sí, O sí, sea, totalmente. no sé, no conozco un coach que no pida el peso. Sí, y creo que eso, Fer, que mencionas, pues podemos hilarlo perfectamente con lo que acaba de mencionar Dani, ¿no? O sea, que al final de cuentas, ese punto que estamos en la preparación de competencia, que podamos definirlo como ya las semanas previas al escenario, en donde digamos que estamos como que en este estado más hostil a todo, pues es donde justamente la literatura nos da un poquito más de puntos, ¿no? A tener en cuenta en qué puedes vaya ser o intervenir en ese tipo de situaciones, en donde pues sí estamos como que en esa línea pequeña de estar dentro de lo de sí, lo de no, dentro de estar cerca de tal vez un trastorno. Y al final de cuentas, considerar eso como la base de yo quiero competir, pero ¿por qué lo quiero hacer? ¿No? Y creo que incluso decir, ok, si tal vez se acerca una persona nueva con que quiero competir o quiero subirme al escenario durante tal vez cierto tiempo, ok, inicia. Y yo considero que una persona que inicia su tiempo de preparación y sabe y no está lista para ello, creo que se va a dar cuenta si lo llevas de alguna u otra manera, inevitablemente va a haber un punto en el que va a decir, ok, creo que no. O sea, creo que al final de cuentas, cuando le empiezas a mostrar todo lo que hay detrás, como lo mencionas, todas las variables que pueden cambiar, las expectativas que se puede crear, el nivel de la competencia, tal vez la experiencia de los competidores, pues creo que igual la misma persona puede caer y considero que esa es la clave número uno, que la misma persona o el mismo cliente o el mismo atleta diga, no, o sea, creo que necesito un proceso, quiero empezar tal vez desde la base, quiero empezar limando estas pequeñas situaciones que pasan y que tengo presentes en mi día a día, porque pues sí, al final de cuentas, el culturismo te empuja un poquito, sobre todo en la etapa en la que sí tienes que estar, vaya, teniendo y prestando atención a todas estas variables del peso, imágenes, que ya son las semanas previas a la competencia, te puede ya llegar a generar, si no tienes muy bien sólidas tus bases, sí te puede llegar a generar ahí un golpe emocional en lo que puedas, que pueda suceder ya estando en la competencia, ya estando en esos prácticamente días. Justo hoy tuve una consulta y hablé de esto con esa chica. Primera exposición a las competencias y trasfondo de atleta de otro deporte. Entonces, creo que nosotros como coaches o nutriólogos, a esas personas las primeras preguntas que le podríamos hacer es, primero, ¿qué conoces del culturismo? ¿Qué expectativas tienes del culturismo? ¿Por qué lo decides hacer? ¿O qué te llevó a cambiar de opinión? Y ya desde ahí podemos empezar a
hilar cosas y si te empiezan a decir, a veces no dicen nada, a veces se quedan así como que no me lo he preguntado aún y ya quiero competir en X cantidad de semanas. Entonces ahí nosotros entablamos la conversación. Primero, ¿estás consciente que jueces te van a comparar subjetivamente con 30 personas más y que estás dispuesto a ser la número 30? O sea, hazte esa pregunta, ¿estás dispuesto a ser el último lugar? A lo mejor muchos, nadie queremos ser el último lugar, pero no está en nuestras manos y menos en el culturismo, que es lo que comentaba al llegar de México. Me di cuenta que en una categoría puedes quedar en tercero, segundo y en otra no puedes ni pasar al top. Y eso es un golpe de realidad bastante fuerte, porque estás hablando de un deporte donde no hay reglas, donde no se pueden basar en un solo cuerpo, porque si no todos seríamos iguales. No se pueden basar en unos solos glúteos, porque si no hubiera una forma de entrenarlos igual y que crezcan igual todos. Entonces estamos dispuestos a aceptar tanto la derrota, pero que no está en nuestras manos como tal, y también de qué manera va a impactar nuestra vida diaria. O sea, ¿qué cambia ustedes si dicen, me quiero empezar a preparar para competir? ¿Qué cambia de su vida actual? Pues lo único que cambia, yo les digo a esa gente, es la disciplina. No hay un déficit para competidores y un déficit para recreativos. La única diferencia es que el recreativo no lo cumple y el atleta sí, pero es el mismo déficit para todo el mundo. O sea, también no nos compliquemos tanto el culturismo. Es el mismo déficit, solo que no vas a tener comidas libres por X cantidad de tiempo y la disciplina tiene que estar presente ahí. Y otra, esas personas que por primera vez quieren competir, no se fijen, no digan, ay, tengo esa fecha que cumplir. Mejor digan, voy a ver cómo avanzo haciéndolo al 100% y como se acerquen las semanas, ya voy a decidir si lo hago o no. Pero no decir, me pongo esta fecha y voy directamente hacia ella. Yo le dije a esta chava, vamos a iniciar, no vas a competir, pero lo vas a hacer como si lo fueras a hacer. Más no te estoy asegurando que te vas a subir a esta tarima, pero hazlo, o sea, disciplínate en el déficit, en el registro, lo que sea, y el resultado va a llegar, porque psicológicamente te frustra pensar que hay una fecha ahí y que si no llegas fallaste como persona, le fallaste a tu coach, no le fallas a nadie, o sea, realmente. Creo que lo que podemos comenzar a concluir es que sí, en particular los competidores, pero todos aquellos que buscamos mejorar nuestra composición corporal un poquito más allá que algo meramente recreativo, estamos en eso es un factor de riesgo para nuestra salud mental, ya sea por las predisposiciones preexistentes para desarrollar cierta imagen que buscamos, que muchas veces ni siquiera sabemos qué buscamos. Quiero verme diferente, me siento gordo, gorda, quiero verme como tal persona, quiero competir en tal categoría cuando a lo mejor tu estructura ósea es bien distinta a lo que sería la categoría como tal, cosas que muchas veces no podemos modificar. Ya desde ahí estamos en factores de riesgo. Si a eso le sumáramos las predisposiciones que ya habíamos comentado, como ser perfeccionistas, tener pensamiento binario, personas neuróticas, bla, bla, bla. Si a eso le sumamos ahora todo lo fisiológico y lo biológico, pues estamos haciendo una bola de nieve que muchas veces nadie para y de la cual muchas personas no sabemos, por lo que les comentaba de aquellos que no han regresado, que no han tenido el éxito, que a lo mejor quedaron en el lugar 30 de 30 y pues fue un golpe devastador, el cual ya no quisieron saber nunca nada más. Y creo importante comenzar a hablar de todas esas cosas, no desde una perspectiva fatalista, sino de, oye, más bien, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer mejor? Tan solo comenzar a hablarlo para poder comunicarnos mejor, poder tener una mejor narrativa y que el culturismo se transforme en algo que, lejos de restarnos calidad de vida, pues nos aporte un poquito más. Y antes ya para dar mi conclusión, es como, por ejemplo, nosotros como hombres, o bueno, atletas naturales principalmente, es como que hacerse esa pregunta o realmente fijarse bien a lo que se van a someter, porque en vez de verse mamados como creen que se van a ver, va a ser todo lo contrario, o sea, se van a ver en su mente flacos, cuando en realidad para la persona que está al lado te dice, ay, güey,
¿qué onda con él? Está bien mamado. Y tú como atleta natural te ves como un palo, o sea, te flotan las cosas, no quieres ni verte al espejo. Entonces, esa decisión de competir se vuelve realmente frustrante porque no vas a llegar a un punto en el que la sociedad lo normaliza. O sea, la sociedad no está normalizando que tú vas a traer venas en el abdomen, líneas en las nalgas, y eso no es normal para la sociedad. Por ende, te van a empezar a decir que estás muy flaco, que te cuelga la ropa, que la cara se te ve de calavera y tú te vas a empezar a cuestionar, oye, ¿qué me está pasando? Pues si yo estoy haciendo culturismo, pues sí, pero ya vas a un 6-7% de grasa y es muy diferente y la sociedad no está acostumbrada a ver eso. Por eso eres un atleta y por eso te sometiste a este proceso, porque lo entiendes, porque sabes que es pasajero y es necesario, porque si no llegas a ese punto no ganas. O sea, también nosotros hay que sincerarnos con nosotros mismos de que, pues si me veo flaco y chingue su madre, pues va a pasar esto, pero me voy a ver muy bien en tarima. Tampoco se frustren y entrenen y encuérense y tómense fotos. O sea, creo que hay que relajarnos un poquito con ese tema. Claro, como menciona, pues creo que aquí una de la base es cambiar la narrativa, ¿no? Dejar de ver o esperar a nada más pensar en el día de la tarima, en el día de la competencia y empezar mejor a cambiar esta narrativa por ver absolutamente todo lo que va a pasar en el proceso, porque el proceso es una completa, al final de cuentas, una completa aventura, porque va a haber un punto en el que muy probablemente vas a estar hasta la madre, vas a soltar un rato, después vas a decir, no, güey, quiero regresar. O sea, al final de cuentas, creo que eso es el verdadero juguito, el verdadero néctar del culturismo. O sea, creo que todo ese tipo de subidas, de bajadas, y también esto lo recuerdo del podcast que le mencionaba que tuvieron con uno de los autores del artículo que estamos mencionando, de Jake, que menciona que una de las cosas que igual podemos tener mucho en cuenta es ver al entrenamiento, o sea, y enfocarnos igual mucho en nuestro rendimiento en el gimnasio, porque eso al final de cuentas igual se vuelve un proceso completamente tanto retador contigo mismo y al mismo tiempo divertido, porque empiezas ya a ver tu progreso en el gimnasio, ya empiezas a tenerle un sentido a por qué vas a ir a entrenar. Y entonces yo creo que a partir de ahí también como que puede ya hacerse más sostenible la práctica del culturismo, ¿no? E igual, por ejemplo, ver si tal vez en cierta parte del proceso pasó algo que tal vez te sacó completamente del proceso, tal vez algo que realmente tenía que pasar o tal vez un eslabón débil que tienes que reforzar, ¿no? Tal vez te das cuenta de que tal vez en esa situación, en ciertas circunstancias todavía no estabas tan sólido o preparado para ciertas cosas y al mismo tiempo llevar tu preparación. Entonces creo que eso igual es como un poquito analizarte a ti mismo y decir, ok, creo que esta vez ya conozco este camino, creo que esta vez puedo tomar este camino cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Creo que realmente la base de hacerle frente a esto, a esta realidad que es, que son muy comunes los trastornos del comportamiento alimentario, es eso, entender de alguna u otra manera el proceso y también tener en cuenta que a todos les pasa, ¿no? Que por muchas influencias que sigas, fitness, a los Olimpias, por supuesto que va a haber puntos en los que les pasa, a todo mundo les pasa, es muy, muy frecuente y debemos tenerlo en cuenta, ¿no? No caer igual en esa idealización porque muy probablemente te estás disciplinando porque estás pensando que esa persona es disciplinada o pensando en tu idealización nada más y realmente eso ni siquiera existe. O sea, prácticamente es una misma cárcel que tú mismo te creas. Entonces, pues creo que eso es una de las cosas que me gustaría que se quedara igual la gente y concluir con este tema. Igual, Dani. Dejar ir, hermano. Dejar ir, totalmente. No, es que sí estaba, no sé si conocen a Thich Nhat Hanh. Ya falleció, un monje budista de Vietnam que estuvo exiliado, falleció hace poquito, tiene cantidad de libros, y una meditación que tiene es la de dejar ir, porque muchas veces esas cosas que estamos sosteniendo, cuando pensamos que va a ser la fuente de nuestra felicidad, de hecho son obstáculos para nuestra felicidad. Algo así como lo que comentaba Fer, que ya sí me pasó la ocasión en que perdí más grasa. Uno se imagina mamado, como que te vas a ver impresionante, pero no, te ves flaco, te sientes delgado, que ya hablábamos que no existe una sensación de delgadez o de gordura, pero no es lo que esperas.
no es como que la idea que tú mismo habías comprado del fisicoculturismo. Y pienso que también hablar desde una perspectiva más holística, empleando, por ejemplo, esa meditación de Thich Nhat Hanh, de dejar ir todo aquello que pensamos que es la fuente de nuestra felicidad, como puede ser una idea sobre el fisicoculturismo, es más bien un obstáculo. Si comenzamos a abordarlo desde otra perspectiva, es en donde pienso que el culturismo se puede volver en algo excepcional para nuestras vidas, ya sea que compitamos o no, porque sí puede, ¿cómo decir?, extrapolarse a muchos otros aspectos de nuestras vidas. Sí, totalmente. A mí, yo sigo a muchos atletas naturales. Creo que sigo a más naturales que a no naturales porque son más realistas que los no naturales. A mí me gusta ver mucho que alguien natural, cuando está a punto de competir y ve que baja de peso y anda en los 63 kilos, se ponga feliz de eso. O sea, me da, me da gusto ver que hay cada vez atletas que normalizan como que, oh, yeah, new low, y ponen el peso en libras y son 65 kilos y les emociona pesar eso porque saben que su culo está rajado. Entonces me da un alivio y digo, uff, o sea, realmente el peso y ya, que pase lo que tenga que pasar con el peso, mientras me siga viendo bien, entrenando bien, rindiendo bien, como déjalo que fluya, o sea, que fluya la preparación y enfócate y ya. No tengo que pesar 120 kilogramos, porque si peso menos de 120 kilogramos, mi masculinidad ha dejado de existir. Se Es duro, ve terminada. pero todo ese aspecto. Sí, güey, totalmente eso. O sea, imagínense que ahí pasamos del verse o tener como que ciertas métricas un poquito más, como hablamos nosotros ahorita de rangos al final de cuentas, a caer en pensamientos tan absolutos como el que mencionas. Si pesas menos de 100 kilos, o sea, tal cual así. Si tu bíceps no mide tantos centímetros, entonces no eres de este team, entonces no eres culturista. Entonces creo que pues podemos igual dejar eso, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas ese tipo de pensamientos, de ideologías no aportan mucho al deporte y que lejos de que se vea un deporte fuerte, de mucha disciplina, nada más causa que muchas personas se alejen del mismo, ¿no? O sea, causa que haya mucho rechazo hacia el culturismo y que como dices, Fer, o sea, creo que ya se empieza un poquito a abrir más la brecha en ciertas cosas, sobre todo con los atletas naturales que tal vez aquí en Latinoamérica tal vez no se vea aún tanto, pero de la parte de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, igual se empiezan a ver este tipo de cosas y pues es cuestión de tiempo que llegue ese tipo de tendencia aquí y sobre todo que se abra esa brecha a ampliar más y dejarnos como que de las típicas prácticas, de las típicas métricas y eso igual pues va a ser como lo mencionamos al final de cuentas, el culturismo pues sostenible, ¿no? En el tiempo. Y ya por último en las trincheras, ahora que fui al Mister México, o sea, imagínense, o sea, nadie es natural ahí, o sea, bueno, sí hay muchos naturales, pero la mayoría no lo son. El, lo que se siente, no sé, el año pasado competir en 90 kilos y no sé, bajar este año a la categoría, imagínense, de 80. Es como que tu expectativa era estar más mamado y pasó lo contrario. Pues tampoco es un terreno muy turbio porque usa sustancias y las sustancias pues mantienen la masa muscular. ¿Y qué pasó si no la mantuvieron? Pues que el proceso fue una mierda, porque si un natural no sostiene, o sea, sostiene bien su masa muscular relativamente, o más bien se da cuenta de la que tenía, pues alguien con 2 gramos de testosterona, como por qué no está manteniendo su masa muscular, es que eso no me lo explico. Por eso amo a los naturales, porque nos enseñan a hacer las cosas mejor y con más tiempo, con más entendimiento, con menos locuras después con más variables controladas, que no es posible que alguien baje 2 categorías o nomás quiera dar el peso y se lleve músculo con miligramos de farmacología ahí. O sea, no, eso tampoco es algo saludable psicológicamente para un atleta no natural. Pues bueno, creo que con ese comentario cerramos este episodio, no sin antes dar las recomendaciones musicales de esta semana, claro que sí. Dani Fer, ¿qué nos tienen para recomendación de esta semana?
Muchachos, las personas que nos escuchen, los voy a bautizar. Va a haber un antes y un después de esta recomendación. Probablemente no les guste del todo al inicio, pero dense una oportunidad, dense una oportunidad. Les voy a recomendar al señor difunto John Coltrane, un saxofonista de jazz, pues vaya, de lo mejor que ha dado el jazz como tal, y les voy a recomendar su disco A Love Supreme. No les puedo recomendar solo un track, tiene que ser todo el disco, Muy bien. pero más que un disco, más que una música que tú pones por ahí, vaya, es una experiencia de vida. Por ahí decía alguien que cada casa que se vendiera debería venir con un disco, una copia de A Love Supreme de John Coltrane. Con eso se las dejo. Ok. Nada, ya lo puse, lo estoy buscando en Spotify. Tú, mi buen Fer, ¿qué nos traes de recomendación? Yo les traigo un corridón que se llama Se fue la pantera de Grupo Recluta. Algo fuerte la letra, pero está con madre. Entre más fuerte, mejor para los fierros. Sí. Totalmente, totalmente. Y pues yo les traigo también un corrido, pero tumbado, porque si no, no vamos a redondar en los mismos. La de Los Botones Azules, del Junior H, una muy buena rola. Entonces, pues bueno, esas son las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Como lo mencionamos, ya es el episodio 23. Ahí vamos, creo que ya Sí, llevamos un tiempecito. es el episodio Jordan. ¿Es correcto? Deberíamos hacer un Ah, sí. conmemorativo o algo así. Es el episodio Jordan, totalmente. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya saben, dense una vueltecita si están en Spotify, por YouTube, si están por YouTube también en Spotify. Igual vayan a Dani, abrió su canal y ahí está empezando a subir un poquito de sus pláticas. Dani, a ver, platícanos un poquito antes de cerrar el episodio. Sí, sí, en YouTube tengo mi canal, estoy subiendo la gran mayoría de charlas porque algunas desafortunadamente Instagram no me deja descargarlas, que hemos tenido con muchas personas. Tenemos un par con Eric Helms, con Mike Israel, con Menno Henselmans, con Lauren Conlin, con Sophie Lee, tenemos no recuerdo ahorita, pero ahí están la mayoría, están en inglés, pero me parece que se puede subtitular, así que pienso que es material, espero les agrade y sobre todo les aporte, que luego sí es un poco complicado de conseguir porque pues son personas impresionantemente ocupadas, pero por ahí las pueden encontrar. Perfecto. Antes de que se acabe, pues el canal de Dani lo dejamos en la descripción y también el canal está como canal recomendado. Y sí, efectivamente se pueden subtitular para que vayan a aventarse esas joyitas. Nos estamos viendo la próxima semana.